Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén bien. Quisiera saber si ustedes me escuchan bien. Ok, genial. Muchísimas gracias. Eh, el objetivo de la clase de hoy es ver dos ejemplos más de razones de cambio relacionadas, que eso lo vimos la clase pasada, que vimos 4 o 5 ejemplos, no me acuerdo con exactitud. Creo que vimos 5 ejemplos, vamos por el 6. Hacer el 6 y uno más. En particular este 6 y el otro que voy a hacer son tomados de exámenes viejos. Y posteriormente empezar con el último contenido del primer parcial, que es problemas de recta tangente y recta normal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de razones de cambio relacionadas, introducir el tema de rectas tangentes y rectas normales y ver un par de ejemplos. Y el jueves terminar ese tema. Entonces, vamos a empezar. Yo que ya había anotado este problema. Dice el número 6. En un triángulo rectángulo ABC, el cateto AB crece 2 centímetros por segundo y su área permanece constante a 6 centímetros cuadrados. ¿A qué velocidad decrece el cateto AC en el momento que AB es igual a 3 centímetros? Se recuerden los pasos. El primer paso era, leer detenidamente el problema. Si no se entendió, se vuelve a leer y en la segunda vez que se lee, ¿verdad? Tratar de hacer y de ser necesario hacer un esquema, un dibujo que represente la situación. Entonces, por ejemplo, ahí dice que es un triángulo rectángulo, entonces voy a dibujar un triángulo rectángulo. Digamos que el triángulo rectángulo puede ser este. Aquí dibujé el triángulo rectángulo y aquí es rectángulo. Y aquí vamos a colocar A, B, C. Ahí está un triángulo rectángulo ABC. Voy a denominarle a este lado Y, a este lado X y a este lado Z. La hipotenusa es Z. Entonces, vean así, el cateto AB crece a 2 centímetros por segundo. O sea, esta es la velocidad o la razón. Recuerden que velocidad, razón o rapidez son considerados como sinónimos. Entonces, este cateto AB, algo pasó aquí. Ya, algo se desconectó el iPad. Ya. Entonces, como les estaba comentando, este triángulo, ¿verdad? Aquí yo lo dibujé, ¿verdad? Recuerden que el primer paso es hacer un dibujo y poner variables que representen la situación. En este caso puse X, Y, Z. Entonces vean que dice que el cateto AB crece a 2 centímetros por segundo. O sea, ese cateto AB está creciendo. Entonces, ¿cuáles serían nuestros datos? Recuerden que al principio venía a anotar los datos. Entonces, los datos que tenemos es que el Y crece a 2 centímetros por segundo, o sea, el cateto AB. En otras palabras, la velocidad de Y, que es la derivada de Y con respecto a T, con respecto al tiempo, o era Y', es igual a 2 centímetros por segundo. ¿Se acuerdan que la velocidad representa la derivada? Ahora, su área permanece constante, 6 centímetros cuadrados. O sea, el área, que es A, es igual a 6 centímetros cuadrados. O sea, el área de este triángulo aquí siempre va a ser 6 centímetros cuadrados. Ahora, obviamente, si este cateto está creciendo, o sea, se está haciendo más grande, un momento, no sé por qué se está desconectando la red. Vamos a ver. No sé por qué es que se desconecta el iPad. Ok, listo. Entonces, como les estaba mencionando,
¿verdad? El área se mantiene en 6 centímetros cuadrados, ahí está, área. Dice, ¿a qué velocidad decrece el cateto AC? Obviamente decrece, porque si AB está creciendo, ¿verdad? Entonces, la hipotenusa como que se va inclinando más, ¿verdad? Y este lado AC, se va, el lado X se va encogiendo, entonces pues, decrece. Entonces, ¿a qué velocidad decrece el cateto AC en el momento que AB vale 3 centímetros? Entonces, vean que AB, o sea, el Y vale 3 centímetros. Y me está preguntando por la velocidad a la que decrece AC. O sea, me está preguntando por la derivada, la velocidad de X. O sea, la derivada de X con respecto a T, que es X', y por eso es lo que me están preguntando. Entonces, recuerden que este tipo de problemas siempre es muy importante tener presente los datos, ¿verdad? Y también muy importante tener presente qué es lo que me están preguntando. En este caso me están preguntando esto, ¿verdad? La velocidad a la que está decreciendo X. ¿Ok? Ahora, necesitamos ver alguna variable que relacione, en este caso, bueno, si ustedes ven el z en este caso, creo que no nos estamos, no, aquí yo coloqué z, pero este z no, realmente en el contexto del problema no se ocupa para nada, ¿verdad? Entonces, este z más bien sale sobrando, yo lo borré. Necesito una ecuación, ¿verdad? O una igualdad que me relacione estas tres variables, el área, el lado AB y el lado X. Claramente, ¿verdad? Entonces note que aquí, note que el área de un triángulo rectángulo siempre va a ser longitud la base por la longitud la altura de 1 entre 2. Y otra vez volver a desconectar. No sé por qué está pasando eso. Listo. Acá se me desconecta el iPad, ya se me ha desconectado 3 veces. Ok. Entonces, note que el área es igual a X por Y dividido entre 2. O sea, el área es igual a X por Y dividido entre 2. Recuerden que es el área de un triángulo, ¿verdad? Área, longitud la base por longitud de la altura dividido entre 2. Ahora, ya esta es la fórmula que me relaciona estas variables, pero recuerden que uno debe escribir, uno solamente debe escribir dos variables. Listo. Uno solamente debe escribir en dos variables. Aquí tenemos el A, la X, Y, esa tenemos tres variables, pero en este caso, vean que inicialmente le dijeron que el Y vale 3 centímetros. O sea, ya tenemos ese dato que está acá, ¿verdad? Y también, ¿verdad? No sé si hay algo ahí que sí. Observen que el Y vale 3 centímetros, ¿verdad? Y. Ya este dato lo tenemos originalmente. Entonces, realmente el área entonces va a ser igual a 3 medios de X. ¿Qué fue lo que hice? Nada más cambien el Y por 3. Entonces, luego se aplica derivación implícita. ¿Ok? Entonces recuerden que uno deriva acá y deriva acá, pero esas derivadas son muy sencillas. Tengo un problema, no sé qué es lo que me está pasando, que cada rato se está desconectando el iPad. Ok. Ok, se aplica derivación implícita, entonces derivamos acá, la derivada es A', esto es, los puntos, esto es, los puntos, entonces sería A' igual a 3 medios, menos el 3 medios queda igual, y me queda X'. Bueno, la derivada de X es X'. Y aquí nada más sustituyo las variables, ¿verdad? O sea, recuerden que yo ando en busca de X'. Entonces, yo tengo, en este caso, que
Mira, interesante, bueno, en este caso, bueno, aquí tenemos la constante A. La constante A, bueno, en este caso no lo ocupé para mucho. Aquí sería, recuerden que ya ando buscando X'. Aquí tenía también Y'. Un momento aquí que estoy viendo algo que no, porque este ejemplo yo tomé en el examen, lo que pasa es que lo veo muy sencillo, pero más bien tiene mucha sobreinformación, porque, por ejemplo, tengo esta velocidad, Y', pero en ningún momento la necesité. Vamos a ver. Aquí probablemente yo cometí un error, porque si ustedes ven, tengo este dato Y', pero aquí no lo estoy necesitando para nada. Tengo el Y, que es 3, tengo X', ok. Probablemente, nada más deben ver aquí una cuestión, ¿ya? Porque, ¿qué hubiera pasado si más bien, ¿ya? O sea, yo me di cuenta aquí del error porque tenemos muchos datos ahí que no estoy utilizando. ¿Qué hubiera pasado si ahí de una vez aplico derivación implícita? Entonces aquí usando derivación implícita, se tiene que dos puntos. Yo me percaté el error por eso, ¿verdad? Porque vi que aquí hay muchos datos que no estaba usando. Entonces, voy aquí a hacer la derivación de una vez. ¿Qué sería A'? ¿Verdad? Este un medio que está acá simplemente queda ahí. Un medio. Y ahora derivo X por Y, pero recuerden que aquí hay un producto, entonces debo aplicar el producto. Entonces la derivada de X es X'. ¿Ok? Por Y sin derivar más X en derivar por Y'. ¿Ok? Vamos a ver si así sí me dio de manera correcta. Vamos a ver. Recuerden que yo ando buscando quién es X'. Entonces tengo A'. No tengo A'. Que tengo X', esa es la que ando buscando. Tengo el valor de Y. Sí. Tengo el valor de X. No. Y tengo el valor de Y'. Y aquí está. Algún error aquí estoy cometiendo. Una consulta. ¿Sí? Y si, digamos, donde tenemos la fórmula A es igual a XY dividido entre 2, sustituimos la A por 6 y después aplicamos derivación implícita, tal vez. A por 6. Y el A por 6. Bueno, sí, el área es constante. Entonces, el A por 6. Y luego, ok, entonces, sí, aquí quedaría, vamos aquí. Entonces, yo tendría X', es lo que ando buscando. Y la tengo, pero es que no tengo el valor de X. Profe, ¿Sí? se puede despejar la X con la fórmula de AXY, cambiando la Y A por 6. Ah, ok, sí, tienes razón. Sí. Muchas gracias. Creo que eso sería el procedimiento, sí. Muchísimas gracias. Ok. Entonces teníamos que el A es igual a X por Y, ¿verdad? Eso está bien. Eso implica que 6 es el área, ¿verdad? Pues ya tenemos. Es igual a X entre 2 por... Bueno, ¿para qué voy a colocar de una vez? Así de esta manera. De una vez voy a colocar X por Y, pero en este caso ya vale 3, entonces me va a quedar
X por 3 dividido entre 2. Y eso implica que de que uno despeja el X, obviamente, ¿verdad? Pasa el 2 a multiplicar, queda 12, ¿verdad? Y el 3 pasa a dividir, queda 4. Entonces, X es igual a 4. Entonces, ahí tenemos el valor de X. Entonces, ahora sí, porque este valor de X no lo teníamos. Entonces, luego de la fórmula, A igual a X por Y entre 2, se tiene que. Sí, el A es constante, sí, es que esa parte a mí se me fue. Aquí el área permanece constante, esa parte se me fue. O sea, el A nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces, aquí, entonces el A simplemente lo cambiamos por 6. Se tiene que 6 es igual a X por Y dividido entre 2. En otras palabras, que 12 es igual a X por Y. No, porque este 2 pasa a multiplicar el 6, queda 12. Entonces, ahora sí, se aplica derivación implícita. Coma. Esto es, entonces quedaría así. Bueno, la derivada de 12 es 0. Y aquí aplico el producto. Entonces quedaría X' por Y más X por Y'. Entonces quedaría así, 0 es igual X', que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Recuerden que X' es lo que andamos buscando. Por Y vale 3, aquí está. Más X, aquí, más X, pero recuerden que el X, antes lo derivamos y valía 4. Este era el problema, que yo necesitaba X, ¿verdad? El X vale 4, entonces aquí estamos, 4. Y por Y', y Y' si nos dieron, ¿verdad? Aquí está, por 2. Y esto implica, entonces, aquí me va a quedar 4 por 2, 8, pasa a restar, entonces queda menos 8. Y el 3 pasa a ir, entonces queda menos 8 tercios, es igual a X'. Vamos a ver. 4 por 2, 8, pasa ya a restar, ¿sí? Y el 3 pasa a ir, menos 8 tercios. Ahora, bar negativo, porque se acuerdan ustedes que yo en la clase pasada les expliqué, por ejemplo, que aquí dice decrece, ¿verdad? Entonces, el resultado bar negativo, pero en la respuesta realmente uno nada más lo escribe positivo, ¿verdad? Porque el negativo significa que decrece, o sea, que la velocidad va disminuyendo o va decreciendo. Entonces, respuesta, recuerden que uno siempre nota la respuesta, es el último paso. Entonces, sería el cateto AC disminuye o decrece, como ustedes quieran, disminuye a razón o a velocidad de 8 tercios centímetros por segundo. ¿Verdad? Ya aquí omito el negativo, ya no es necesario colocar el negativo. Y son centímetros por segundo porque esas eran las unidades que estábamos trabajando, centímetros y segundos. Y esa sería creo que fue el 2017, no me acuerdo exactamente, y valía 6 puntos. Esta sería la respuesta. ¿Queda alguna duda con este problema? ¿Quedó claro? Este 8 tercios pueden colocarlo en forma decimal, no hay ningún problema. Yo lo coloqué así en fracción, pero eso es cuestión de gusto. ¿Sí? ¿Se queda claro el problema? Ok. Genial. Vamos por el 7. Este es otro tomado de examen. Es decir, una cometa se mantiene
a una altura de 80 metros. Esos 80 metros siempre va a ser la altura de la cometa, es constante, sobre el nivel del suelo. Nivel del suelo. Punto. La misma es sostenida por un niño mediante una cuerda y se aleja horizontalmente de él a 4 metros por segundo. Punto. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez? Recuerden que rapidez es sinónimo de razón o de velocidad. ¿Cuál es la rapidez? Va sin tildar. Okay. ¿Cuál es la rapidez con la que el niño está soltando una cuerda cuando la longitud de esta es de 100 metros? Ese sería el problema. Esta valía 7 puntos. Creo que era el 2018. No me acuerdo exactamente, pero valía 7 puntos. Bueno, entonces vamos a ir leyendo y haciendo un esquema, un dibujo. Entonces tenemos una cometa. Bueno, vamos a poner que supuestamente esta es la cometa. Y dice que la cometa está a 80 metros del nivel del suelo, ¿verdad? Esos 80 metros como que son constantes. Entonces, digamos que la cometa está acá, está a 80 metros a nivel del suelo. ¿Okay? Y un niño, dice aquí, un niño sostiene la cometa, entonces voy a suponer que el niño está por acá. Entonces el niño sostiene la cometa. Poner que la sostiene ahí. Digamos que el niño está sosteniendo. Entonces, lo que se forma obviamente va a ser un triángulo. ¿Sí? Se va a formar aproximadamente eso. Vamos a suponer también, ¿verdad? Que la cuerda es esta. Esta va a ser la cuerda. Justamente el niño la está sosteniendo. Entonces, vamos a colocar los datos. Entonces, esto que está acá siempre va a ser 80 metros. Se mantiene constante. Que si una cometa se mantiene a una altura de 80 metros sobre el nivel del suelo, la misma sostenida por un niño mediante una cuerda, vamos a ver que esta es la cuerda, y se aleja horizontalmente a 4 metros por segundo. Entonces, voy a ponerle a este X y a este Y.
Es de que este y. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿Cuáles serían los datos? Bueno, vean que esta parte aquí, bueno, esos 80 metros que ya están aquí anotados, ¿verdad? Ya están anotados. Mi imagen tenía un niño. Vean, se aleja horizontalmente. Entonces, obviamente, si el niño va cediendo la cuerda, entonces la cometa se va alejando, pero horizontalmente, o sea, se aleja hacia allá, hacia la izquierda, digamos. Entonces, donde se va alejando es aquí. Yo entendería que esos 4 metros por segundo es la velocidad, pero de X. No de Y, sino de la velocidad de X. Entonces, yo entendería que la derivada de X con respecto al tiempo, que es igual a X', es igual a 4 metros por segundo. Y luego me dicen, ¿cuál es la rapidez? Recuerden que la rapidez es sinónimo de velocidad o de razón, con la que el niño está soltando la cuerda cuando la longitud, se me está preguntando por la rapidez con la que el niño suelta la cuerda. O sea, si esta es la cuerda, entonces me está preguntando por la rapidez de Y. Entonces, yo entendería esto, que me están preguntando por Y', o sea, por la velocidad de Y. ¿Ok? ¿Y cuál es la rapidez? ¿Verdad? Con el niño, bueno, con la que suelta la cuerda el niño, cuando, ¿verdad? La longitud de esta es 100 metros, o sea, cuando Y es igual a 100. Okay. Eso sería esos son los datos que yo interpreto, ¿verdad? Más esos 80 metros que están acá, ¿verdad? Para esos 80 metros, para algo me sirven. Recuerden que, en teoría, todos los datos del problema tiene que usarlos. Por eso fue que yo, en el problema pasado, me di cuenta que estaba cometiendo un error, porque habían datos que no los estaba usando. Entonces, uno se da cuenta también si está bien, porque todos los datos tienen que utilizarlos, para algo son. Ahora, ¿qué ecuación me pega estas dos variables, el y y el x? ¿No? Aquí recuerden que el x y el y, ustedes ponen como ustedes quieran poner A, B, o sea, cualquier letra. Entonces, por Pitágoras, ¿sí? Lo que yo interpreto era por Pitágoras, note que 80 al cuadrado más x al cuadrado es igual a y al cuadrado. Esta es la ecuación que me relaciona las variables x y este 80 que estaba aquí. Entonces, este 80 ya lo sé para algo. Ahora, ya aquí nada más son dos variables, entonces aquí nada más aplico derivación implícita, porque ven que nada más tiene dos variables. En el caso pasado ahora era porque teníamos tres variables, ¿verdad? Pero en este caso tenemos solamente dos variables. Entonces, y se usa derivación implícita. Se usa derivación implícita. Entonces, ¿qué es aplicar derivación implícita? Entonces venimos acá, ¿verdad? Aplicamos la derivada a ambos lados. Entonces, en este caso, la derivada de 80 al cuadrado es 0, porque recuerden que es una constante, entonces me queda solamente 2x por x' igual a 2y por y'. Recuerden que es derivación implícita. Recuerden que la x no solamente es 2x, es también por x'. ¿Verdad? Y aquí también 2y por y' por el de la cadena, ambas. Recuerden que yo ando buscando y'. Entonces vamos a ver qué pasó acá. Aquí, ven que aquí todavía me faltan datos, ¿verdad? Porque si ustedes ven que tienen 2x, ¿verdad? Entonces, bueno, el x' sí lo tenemos, que es 4. El y sí lo tenemos, que es 100, ¿verdad? Entonces quedaría así. El 2x por 100, ¿verdad? Recuerden que el x' es, bueno, por 4, perdón, es lo que, por 4, aquí está. X' vale 4. Igual a 2 por y, ¿no? Y el y vale 100, entonces me queda 2 por 100 por y'. O sea, un poquito más simplificado quedaría así. 8x igual a 200 por y'. Ok, yo ando buscando y'. Recuerden que esta es la incógnita original. Pero aquí sucede esto. Sucede que x, no tenemos valor de x. De hecho, es la misma situación del ejemplo pasado.
Tal vez el ejemplo pasado, el procedimiento que yo tuve que haber hecho era este para ver el error que estaba cometiendo. Pero entonces vean, falta X. Aquí. Falta el valor de X. Entonces tenemos que ver cómo hallamos el valor de X, porque ven, aquí tenemos una incógnita más. Entonces, S sale de acá, es inmediato. ¿Por qué? Porque nada más cambian Y vale 100, ¿verdad? Porque Y vale 100, tienen este 80 y está en el X. Entonces vamos a hacerlo. Okay, note que 80 al cuadrado más X al cuadrado es igual a Y al cuadrado. Eso implica que 80 al cuadrado más X al cuadrado es igual a 100 al cuadrado. Eso implica que X al cuadrado es igual a 100 al cuadrado menos 80 al cuadrado. Entonces ahí, si ustedes gustan, pueden usar la calculadora. Aquí la tengo y me da 3600 y le sacan raíz cuadrada y va a 60. O sea que X vale 60. Entonces ya tenemos el valor de X. Entonces, así. ¿Cómo? 8X es igual a 200Y'. Mira que eso fue lo que tengo aquí. Cambiamos la X por 60, entonces me queda aquí 8 por 60 es igual a 200Y'. Y aquí nada más el 200 pasa a dividir. Entonces ahí ustedes pueden hacerlo en la calculadora, lo que yo estoy haciendo. Y les va a dar 12 quintos. Entonces quiere decir que la velocidad que andaban buscando es 12 quintos y metros por segundo. ¿Verdad? Esa era la velocidad de Y', o sea, la velocidad a la que el niño suelta la cuerda. Entonces, pueden anotarlo en decimales, es cuestión de gusto. Sé que sería respuesta. Respuesta. El niño suelta la cuerda a razón o a velocidad, a razón de 12 quintos metros por segundo. Y esa sería la respuesta. ¿Quedó claro la resolución de este problema? ¿Tienen alguna duda? Ahí me lo pueden indicar por mensaje si quedó claro. Ok, perfecto. Entonces, tal vez el problema número 6, sí, que yo antes lo hice mal, ¿verdad? Al inicio, ya quedó bien después. Les recomiendo que el problema número 6 lo vuelvan a hacer, pero así como hice este. Creo que esta es la estrategia ideal. Empezar a construirlo y después, cuando uno llega hasta este punto, ve que le falta una variable, entonces se devuelve y la halla, ¿verdad? Entonces aquí el problema número 6 era más bien, uno aquí cambiaba el A por 6 porque es constante, ¿verdad? Y llegaba a esto y luego empezaba a hacer esto y notaba que le hacía falta el valor de X, entonces se devolvía ya lo que decimos acá. Bueno, creo que sería el proceso más correcto, aunque los dos fueron correctos, pero siento que lo que dice acá es como más entendible en cuanto al proceso. Ok, entonces ahora vamos a ver al último contenido que entra en el primer parcial, que son problemas, ¿sí?, de rectas tangentes y normales a una curva.
Este tema, igual yo voy a explicar así un poquito ahorita al inicio, pero este tema yo ya lo he trabajado, de hecho, de forma implícita. Cuando yo empecé a construir la derivada desde hace varias semanas, yo ya he explicado ese tema. Entonces, por eso van a ver que la primera parte va a ser bastante sencilla, más bien es como ir recordando, pero primero necesito hacer un preámbulo, entonces. Entonces, primero, okay, recuerde que una recta en el plano tiene como ecuación, y ustedes ya conocen esto, y igual a mx más b. Entonces, esa es la ecuación de una recta, la saben bien bien, donde m se llama pendiente y b es, o bueno, aquí, b no, y 0, b es la intersección con el eje y. Con el eje y. Bueno, así rápidamente, digamos que si yo teníamos aquí una, perdón, teníamos aquí el plano XY, ¿verdad? Entonces, esto era una recta, eso era una recta. Y precisamente este punto que está acá, vamos a tratar con el color, ese es el punto B. Ese es el punto B. ¿Qué más? Bueno, bueno, también, tal vez esto es muy también importante recordarlo. Si x sub 0, coma, y sub 0 y x1, y1 eran dos puntos cualesquiera. Voy a poner aquí no voy a colocar y igual mx más b. Dos puntos cualesquiera de la recta entonces, y este es un dato que ustedes ya conocen, ¿verdad? La pendiente es igual a x1 menos x sub 0 entre y1 menos y sub 0. Eso ya se lo saben, ¿verdad? Y el b simplemente era el b era simplemente y menos mx. Puede ser y sub 0 menos mx sub 0 o bien b era igual a y sub 1 menos mx1. O sea, para hallar el valor de b, ustedes usan este punto o este punto. No importa que usaban, siempre cualquiera de los dos siempre da el mismo b. Entonces, hallar la recta era muy sencillo. Eso era bastante sencillo. Otras cosas que no, vemos que no he dicho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si la pendiente es positiva, entonces decimos que la recta es creciente. Y si la pendiente es negativa, decimos que la recta es decreciente. Pero todo eso son conocimientos previos. Aquí, si m mayor que 0, entonces la recta es creciente.
sería algo importante. Si m es menor que 0, entonces la recta es decreciente, o sea, si es negativa. Pero realmente esto no lo vamos a usar mucho. Esto sí, ¿verdad? Si m es igual a 0, esto sí es muy importante. Este punto sí, en algunos problemas sí se va a utilizar este hecho. Si m es igual a 0, o sea, si la pendiente es igual a 0, ¿verdad? Quiere decir que la recta es horizontal. La recta es horizontal. De la forma y igual b. ¿Verdad? Sería simplemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el m, o sea, aquí, en la recta, aquí, el m vale 0, entonces estoy usando el m que nada más que y igual b, es una recta horizontal. Ok. Hay también una situación que la recta puede ser vertical, ¿verdad? Sí, puede ser vertical. Y eso sucede cuando se indefine la función, pero eso lo vamos a ver ahora en los problemas. Ok, todo esto que está aquí es como un preámbulo, como un repaso. Bueno, todavía me falta algo más. Ok. Ahora, y eso es también muy importante, sea L1 una recta con pendiente M1 y L2, una recta con pendiente M2, entonces, y esto era importantísimo, y esto es muy importante para los problemas que vamos a ver también. L1 es paralela a L2, sí, solo sí, M1 es igual a M2, ¿verdad? Esto también es fundamental. Recuerden que esto significa que fueran paralelas, ¿verdad? Y la otra es que L2 es perpendicular, perdón, L1 es perpendicular a L2, y solo si ustedes toman M1, lo multiplican por M2 y tiene que ser igual a -1, ¿verdad? Todo eso son conocimientos de precálculo, pero para ese tipo de problemas son, digamos que son la base. O sea, si usted maneja toda esta información y saben derivar, esos problemas salen muy sencillos. Entonces, ahora, ok, entonces, aquí el objetivo es si, es decir, dado una función continua y igual a f, o sea, a nosotros nos van a dar una función continua y igual a fx, ¿verdad? La cual, el objetivo es si da una función, la cual describe una curva, ¿verdad? O sea, una función que describe obviamente una curva cuando uno la dibuja. Punto. O sea, nos da una función, sea x sub 0, fx sub 0, un punto de la curva. Un
puntos o un punto de dicha curva. Un punto de dicha curva. De dicha curva. Entonces, aquí voy a hacer un dibujo para que vean. Pues ya todo esto, de hecho, esto que voy a hacer ya lo vimos también. Entonces vamos a ver. Aquí voy a hacer aquí un trazo rápido de alguna curva. Tenemos esa curva que está ahí. Y a nosotros nos dan un punto aquí. Ese punto vamos a llamarlo X sub 0 y Y sub 0. Acá. Acá. Entonces, este punto de X sub 0 y aquí sería Fx sub 0. ¿Okay? Eso es lo que tenemos hasta ahorita, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Según lo que yo redactando acá, tenemos una curva que es esta, y igual a Fx, y tenemos un punto. Un punto. Ok, entonces, aquí. Entonces, por clases pasadas, aquí. Entonces, un repaso también, por clases pasadas. Se sabe que ustedes agarran la derivada en X sub 0, ¿verdad? Entonces, agarran F, lo derivan y lo evalúan en X sub 0. Eso es la pendiente. Es la pendiente. Voy a anotarla con M sub T, ¿sí? De la recta tangente, o de la recta tangente, ¿sí? Recta tangente, L sub T, a la curva Y igual a Fx en el punto X sub 0, coma, Fx sub 0. Entonces, aquí esta vez lo voy a dibujar de otro color. Yo voy a dejar la color amarillo. Entonces, vamos a ver acá. Estilo. Este. Entonces, vamos a ver. El amarillo. Entonces, digamos que eso que está ahí, esa que dibujé con amarillo, esta es la recta tangente, o sea que toca un solo punto, ese punto que está aquí. Esta va a ser L sub t, esa va a ser la recta tangente. ¿Ok? Entonces, esta recta tangente la voy a anotar con L sub t y su pendiente va a ser M sub t. Ok, y ya esto sí es nuevo. Además, es nuevo pero muy sencillo. Además, L sub n es la recta normal. Yo voy a explicar qué es eso, muy, muy sencillo. La recta normal, ¿verdad? La recta normal a la curva, y igual a fx, ¿sí? En el punto x sub 0, y sub 0, ¿ok? Cuya pendiente se denota m sub n. O sea, esa es la pendiente de la recta normal. Y vean qué sencillo que es voy a dejarlo con verde. La recta normal simplemente es aquella que es perpendicular a la recta tangente. O sea, la recta normal, por ejemplo, si yo quiero dibujarla, simplemente es aquella que hace eso. Hace así.
Bueno, tal vez lo voy a dejar un poquito más grande. Aquí. No, ahí no me quedó bien. Vemos que así. Eso que está ahí con verde, esto es la recta normal. La recta normal tiene la característica de que es perpendicular a la recta tangente. ¿Okay? Entonces, ahora sí, como L sub n es perpendicular a L sub t, entonces, ¿verdad? Ya sabemos que por lo que antes dije, ¿verdad? Recuerden que dos rectas son perpendiculares y sus pendientes dan -1. Entonces, eso implica que m sub n por m sub t es igual a -1. Eso implica que la pendiente de la recta normal simplemente va a ser -1 dividido entre m sub t, ¿verdad? Nada más el m sub t pasa a dividir. Pero en otras palabras, pero recuerden que f' sub 0 es la pendiente m sub t. Entonces, es decir, ¿ok? Es decir, m sub n va a ser igual a -1 entre la derivada de la derivada de f igual a x sub 0. Esta va a ser m sub n. Entonces, ya tenemos las fórmulas, vean. Entonces, recuerden, m sub n, perdón, m sub t va a ser la derivada en x sub 0. Y -1 sobre f' x sub 0 va a ser la derivada, perdón, va a ser la pendiente de la recta normal. Esas son las dos fórmulas que deben de dominar. ¿Qué más? Bueno, algo muy importante, este punto que está acá, que voy a marcar con rojo, este punto se llama punto de tangencia. Y también es importante señalar que el punto x sub 0, fx sub 0 se llama o se denomina punto de tangencia y pertenece, vean esto, el punto de tangencia pertenece tanto a la curva como a la recta tangente como a la recta normal. Vean, entonces pertenece a esas tres curvas, digámoslo así. Entonces pertenece tanto a y igual f de x como a L sub t y L sub n. Entonces, vean, esto es muy importante, ¿verdad? El punto de tangencia pertenece a la curva, a la recta tangente y la recta normal. ¿Okay? Entonces, esto era pura teoría. Entonces, ¿en qué consisten los problemas de rectas tangentes? Consiste en que ustedes les van a dar una curva y les van a pedir rectas tangentes y rectas normales en puntos, ¿verdad? En puntos de tangencia. Usualmente hay veces, por ejemplo, no les dicen el punto de tangencia, entonces ustedes tienen que hallarlo. Hay veces también suele pasar que les piden hallar las rectas horizontales, las rectas verticales, bueno, tangentes verticales y tangentes horizontales, perdón. O la función y igual fx es una función que solamente se puede derivar de forma implícita. O sea, hay muchas variantes de preguntas, entonces vamos a hacer ahí una cantidad de ejemplos de tal manera que se abarquen varias, varias situaciones. Entonces, vamos a ver ejemplos. El ejemplo número 1, vamos a dar con ejemplo sencillo. Vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí un libro que yo tengo por acá y luego voy a tomar unos dos de exámenes viejos. Entonces,
Vamos a hacerlo así. Vamos a ver. Un punto sencillo. Un ejemplo sencillo, perdón. Determine la ecuación de la recta tangente y recta normal a la curva f de x igual a x al cubo menos 4x2 más x menos 1 en el punto, coma, en el punto 1, menos 3. Okay, en el punto 1, menos 3. Entonces vamos a darle solución a eso. Ok. Entonces, si tienen alguna duda en relación con lo anterior y solamente me preguntan. Es decir, todo lo que yo noté anteriormente, todo esto, ya todo esto lo vimos, ya sea en cálculo, o cuando vimos derivadas, o en precálculo cuando ustedes vieron rectas tangentes. Perdón, cuando vieron rectas, ecuación de una recta, pero ya todo esto lo hemos visto. Entonces fue como un repaso más bien. Tal vez la recta normal no, pero la recta normal simplemente es perpendicular a la recta tangente y ya sale muy fácilmente. Entonces, en este caso, tenemos una curva y tenemos un punto. Lo primero que hay que hacer, y yo siempre lo recomiendo, es verificar si el punto que nos dieron es un punto de tangencia, porque si no es un punto de tangencia, entonces el procedimiento es diferente. Pero luego vamos a hacer otros ejemplos para que vean. Pero en este caso, primero, note que 1, menos 3 sí es un punto de tangencia. Y yo voy a explicar cómo me doy cuenta. ¿Cómo sé yo que sí es un punto de tangencia? Recuerden que una condición para que sea un punto de tangencia es que pertenece a la curva. Esa es la condición vital, ¿verdad? Entonces, debe pertenecer a esta curva. Entonces, aquí. Pues, entonces, ¿cómo sé yo si pertenece a la curva? Simplemente cambian la x por 1 y el valor de y tiene que dar menos 3. Entonces, también así. F de 1. Ponen F de 1. Y F de 1 les tiene que dar 1 al cubo. Aquí, 1 al cubo. Menos 4 por 1 al cuadrado. Más 1 menos 1. Y eso, aquí me queda 0, aquí me queda menos 4, aquí me queda 1 y menos 4 más 1 queda menos 3. ¿Ustedes ven? Entonces es un punto de tangencia. Cambié la x por 1 y el y me dio menos 3 en la curva. Entonces, por eso sí es un punto de tangencia. ¿Quedó claro cómo hice para verificar si era un punto de tangencia? Ahora nada más cambiando ahí para la x por 1 y me dio menos 3. Ahora sí, entonces, ahora necesitamos la recta tangente y la recta normal. Recuerden que para calcular las rectas o la ecuación de una recta, uno empieza primero por hallar las pendientes. Entonces, además aquí, o luego, f' de x es igual, simplemente venimos y derivamos, entonces aquí derivamos esto, entonces quedaría 3x al cuadrado menos 8x más 1. Esa sería la derivada de la función, ¿verdad? Recuerden aquí, 3x al cuadrado, el 2 baja al 4, multiplica el 4 queda menos 8, la derivada de x es 1 y la de menos 1 es 0. Entonces, esta sería la derivada. Entonces, así, los puntos, voy a agregar una página más. Okay. Y 2 puntos. ¿Quién sería m, la pendiente de la recta tangente? Es simplemente agarrar la derivada
y evaluarla en X, ¿verdad? O sea, evaluarla en X sub 0. En este caso, el punto de tangencia es el X sub 0 es 1. Recuerden que este sería el 1 y este sería el Y sub 0. Entonces, lo evaluamos en 1 y menos 3. Pero lo evaluamos en 1, perdón. Entonces sería f' de 1. Esa sería la pendiente de la recta tangente. Sería 3 por 1 al cuadrado, menos 8 por 1, más 1. ¿Cuánto daría eso? Vamos a ver. ¿Qué haría 3 positivo? Menos, bueno, aquí 3, más 1, 4. Y aquí tenemos menos 8, que haría menos 4. Entonces, ven que la pendiente es negativa, por lo tanto la recta tangente va a ser decreciente. ¿Y quién es m sub n? El m sub n es inmediato, ¿verdad? Pero recuerden que el m sub n simplemente es venir menos 1 entre la derivada. Entonces quedaría menos 1, ¿verdad? Entre f' de 1. Y f' de 1 nos dio menos 4, entonces quedaría menos 1 sobre menos 4, quedaría un cuarto positivo. Entonces ya tenemos las dos pendientes, ¿verdad? La pendiente de la tangente y la pendiente de la normal. Ahora, solo falta el valor de B de cada una de ellas, ¿verdad? Obviamente el valor de B sí es diferente, porque recuerden que, por ejemplo, en este dibujo que está acá, el valor de B está aquí arriba, aquí, ¿verdad? Recuerden que es el corte con el eje Y. Y el valor de B de la recta verde va a quedar aquí arriba, donde la recta verde corta aquí al eje Y. Entonces, nada más quería como dejar claro que el valor de B es diferente en las dos rectas. Entonces, luego, voy a colocarlo así para diferenciarlo. B sub T va a ser el B de la recta tangente. Entonces, B sub T va a ser igual. Entonces, recuerden que la fórmula es igual a Y menos MX. Pero el valor de Y, recuerden que el Y y el X, o Y sub 0, X sub 0, como ustedes quieran verlo, se toma acá. Ese es el valor de X y el valor de Y. Entonces quedaría menos 3, ¿verdad? Por M, bueno, aquí tal vez aquí me equivoqué. Aquí sería el M, pero el M sub T. Aquí el X. Okay. Entonces menos, aquí, menos M sub T, y M sub T nos dio menos 4, entonces me queda menos 4 por X, y X es 1. Entonces quedaría 1 positivo, no me equivoco. Y el B sub N, ¿verdad? Va a ser igual a Y menos M sub N de X, va a ser igual, entonces Y vale menos 3, menos de la fórmula, y M sub N nos dio un cuarto positivo por X que nos dio 1. Entonces quedaría menos 3 menos un cuarto. Entonces quedaría, si no me equivoco, menos 13 cuartos. Quedaría de esa manera. Entonces, finalmente, y recuerden que hay que notar la respuesta, finalmente, la ecuación de L sub T es Y igual a MX más B, pero en este caso, el M sub. Recuerden que el M nos dio menos 4, entonces nos quedaría menos 4X más B, y en este caso el B nos dio 1, entonces menos 4X más 1. Y la ecuación de L sub N es Y igual MX más B, pero en este caso el MX, recuerden que el M sub N nos dio un cuarto positivo, entonces quedaría un cuarto por X más B, pero el B nos dio menos 13 cuartos, entonces quedaría así, menos 13 cuartos. Se puede dejar así, o bien se puede colocar nada más, o por cuestión estética se puede colocar así. X menos 13 sobre 4. Como gusten verlo. Entonces, esta es la recta tangente y esta es la recta normal. ¿Sí queda claro? ¿Quedó claro este ejemplo? ¿Tienen alguna duda?
Me dice si tienen alguna duda. Ok, todo está claro. Ahora entonces, ok, vamos a hacer otro problema. Ejemplo número 2. Ok. Determine la ecuación. Yo lo que voy a hacer es que en cada problema, o sea, aunque va a preguntar aspectos similares, el contexto de la situación va a ser diferente. Entonces, vean esto. Determine la ecuación de la recta. Tangente a la curva f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Ok? Y que es paralela a y igual menos x menos 6. ¿Ok? Entonces vamos a dar la solución a esta. Aquí la diferencia es que no tenemos punto de tangencia, pero nos dan esta información, que la recta que andamos buscando es paralela a esta otra. Entonces igual tenemos una curva, ¿verdad? Y en este caso solo nos pide la recta tangente. Hay veces es muy usual que solamente nos piden la recta tangente o solamente nos piden la recta normal, o sea, no nos piden las dos, porque el procedimiento es muy similar. O sea, es más usual que les pidan una de las dos que las dos. Entonces, en este caso solo les piden la recta tangente. Entonces, en este caso no tenemos punto de tangencia, ¿verdad? No hay punto de tangencia. Entonces, note que lo primero que yo voy a hacer es derivar. Note que f' de x es igual a 2x menos 4. O sea, esta es la derivada de esta curva. Lo que hacemos, ¿verdad? Y recuerden que la derivada, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, esto es muy importante. Se tiene que... Recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto x, ¿verdad? Pero aquí no tengo punto de tangencia, pero entonces se tiene que, y esta es la parte importante, que la pendiente de la recta tangente es igual a 2x menos 4. O sea, recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente, es 2x menos 4, para cualquier valor de x, o sea, para x presenta r. Simplemente cambia aquí el x de r y ya obtiene la pendiente, o sea, cualquier valor de x. Pero en particular, vean que nos están diciendo que la ecuación de la recta tangente que estamos buscando es paralela a esta otra ecuación, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cómo esta, ¿verdad? La recta tangente es paralela a y igual menos x menos 6. O sea, vean, nos están diciendo esto. L sub t, o sea, la recta tangente es paralela a esta otra recta. Y recuerden que por lo que antes dije al inicio, que antes repasé, que dos rectas son paralelas, sí, solo sí, sus pendientes son iguales. En otras palabras, la pendiente de la recta tangente debe ser igual a la pendiente de esta recta. Y la pendiente de esta recta vale menos 1. Aquí está. Entonces, ¿sí? Entonces, m sub t vale menos 1. Entonces, vean lo que tenemos acá.
tenemos que m sub t vale esto. Y tenemos que m sub t vale esto. O sea, por un lado tenemos que m sub t vale 2x menos 4 para cualquier valor de x. Pero por otro lado tenemos que m sub t vale menos 1. Entonces, por la ley transitiva de la igualdad, o sea, en otras palabras, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, inmediatamente implica que 2x menos 4 tiene que ser igual a menos 1, ¿verdad? Porque son m sub t es igual a esto y m sub t es igual a esto. Entonces 2x menos 4 es igual a menos 1. Entonces, así. Así, y aquí lo escribimos. 2x menos 4 es igual a menos 1. Y eso implica que aquí despejamos el x nada más. El 4 pasa ya a sumar, quedaría 3, y el 2 pasa a ir, entonces quedaría 3 medios. Entonces, de aquí se saca el punto de tangencia. Es que como antes, no me acuerdo al inicio lo dije, pero no teníamos punto de tangencia, entonces uno tiene que hallarlo. Entonces, cuando x va de 3 medios, es el punto de tangencia. ¿Okay? Siendo este el punto de tangencia, ¿verdad? Bueno, este todavía no es el punto de tangencia, porque tenemos el valor de x, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el valor de y? El valor de y es muy sencillo, porque recuerden que el punto de tangencia está en la curva. Recuerden que siempre está en la curva. Entonces, así, coma, bueno, aquí mejor. Entonces, con esto, simplemente vienen a la función original, que es, la evalúan en 3 medios. En esta función, ¿verdad? En esta función, la función original. Entonces, quedaría 3 medios al cuadrado menos 4 por 3 medios más 3. Ahí, si ustedes gustan, pueden hacerlo a través de la calculadora. Lo hacen rápidamente. Yo lo estoy haciendo. Dice que da menos 3 cuartos. Ok. Da menos 3 cuartos. Entonces, de esta manera, coma, el punto de tangencia es 3 medios de las x y menos 3 cuartos del valor de y. De hecho, muchos problemas de ese tipo son así, que más bien, en vez de pedirles una recta tangente, les piden el punto de tangencia, o sea, llegamos hasta acá. Solamente que aquí, en este en particular, sí me están pidiendo la recta tangente, ¿verdad? Repito, en algunos problemas les piden hallar el punto tangente. Digamos aquí, en vez de decir determine la ecuación, les pide determine el punto de tangencia de la ecuación de la recta tangente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso sí me están pidiendo la ecuación. Entonces, aquí debo proseguir. Entonces, con esto, perdón, aquí, el valor, aquí, el valor de B sub t. Recuerden que ya tenemos el valor de m sub t, que vale menos 1. Falta b sub t. Entonces b sub t, recuerden que sub t es igual a y menos mx. En este caso y es menos 3 cuartos. El m es menos 1. Y el x es 3 medios. Y esto quedaría menos 3 cuartos más 3 medios. Y, si no me equivoco, eso que está ahí quedaría 3 cuartos, si no me equivoco.
Ahí lo hice mentalmente y como creo que haría de esa manera. Nomás déjame revisar. Sí, creo que haría 3/4, positivo. Que haría de esa manera. Entonces, finalmente, la ecuación de la recta L sub t, ¿verdad? Es y igual mx más b, pero el m nos dio -1. Aquí está arriba, nos dio -1. Quería menos x más b, y el b nos dio 3/4 positivo. Entonces, esa sería la ecuación de la recta tangente. Recuerden que solamente nos piden esto. Ahora, si nos piden la recta normal, es muy sencillo, nada más recuerden, nada más aplican las otras fórmulas, ¿verdad? De que la pendiente y la normal es esto, ¿verdad? O esto, como quieran verlo. Y obtienen el valor de b para la normal y ya, lo obtienen muy rápidamente. ¿Alguna duda con este ejercicio? O sea, que quedó claro la resolución de este ejercicio, ahí me lo pueden indicar por el chat. Okay. Ok, voy a hacer ya otro ejemplo. Yo creo que con eso ya terminamos. Y la clase del jueves hacemos, no, perdón, voy a hacer 2 ejemplos más. Solo me quedan 2 ejemplos más. Y la clase del jueves hago más ejemplos. De hecho, ahí tengo 2 de exámenes ya escogidos, donde involucra la derivación implícita. Entonces, ahorita estoy escogiendo ejemplos donde en ningún momento he aplicado derivación implícita. De hecho, hoy no lo voy a hacer. Entonces, ya para el jueves sí hago un par de ejemplos más de eso. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a agregar una página más. Listo. El ejemplo número 3. Miren este que interesante. Determine los valores de B y C, de modo que la gráfica f de x igual a x al cuadrado más bx tenga como recta tangente a la recta dada por y igual 2x más c en x igual menos 3. Entonces, ven, este sí es un problema muy diferente, ¿verdad? A los que hemos visto, ¿verdad? Que aquí más bien ya nos dicen que esta es la recta tangente, ¿verdad? En este punto. Y ahora, para que esto se cumpla, debemos hallar el valor de b y el valor de c. Eso lo tenemos que hacer. Entonces, primero derivemos, entonces. Note que f' de x, este derivan va a quedar 2x más b. ¿Okay? Aquí, bueno, bajan el 2, queda 2x, y aquí la derivada de bx, recuerden que b es una constante, entonces nada más deriva en x, queda 1, entonces queda esto. Entonces recuerden que esto es la pendiente de la recta tangente, por lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Tenemos esto. Además, se deduce que
se deduce que m sub t es igual a 2. ¿Por qué? Porque ven aquí, me están diciendo que la ecuación de la recta tangente a esta curva es esto. Es y igual a 2x más c. Y la pendiente aquí es 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que la pendiente de la recta tangente es 2. Porque recuerden que ya me dijeron el problema que esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces aquí la pendiente es 2 y recuerden que la derivada también es la pendiente. Entonces, de aquí tenemos esta información. Tenemos esta información. Tenemos que m sub t vale esto. Y tenemos que m sub t vale esto. Entonces, así. Perdón. Así, entonces tenemos esto, que 2x más b es igual a 2. Tenemos que 2x más b es igual a 2. Pero recuerden que aquí yo más bien ando buscando el valor de b. O sea, recuerden que aquí ando buscando el valor de b. Pero aquí hay una información más en el problema que aún no la hemos utilizado, que es que x vale menos 3. Recuerden que todo esto, que toda esta información ocurre cuando x vale menos 3. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? X vale menos 3. Entonces, aquí nada más venimos y cambiando 2 por menos 3 más b igual a 2. Entonces, ya ahí sí me queda el b para despejar. Entonces, ¿qué me queda? 2 por menos 3 queda menos 6. Pasa ya a sumar, entonces quedaría 8. Entonces, que b vale 8. Ese viene siendo el valor de, ¿verdad? De b. ¿Qué falta hallar? El valor de c. En este caso, el valor de c es el b sub n, ¿verdad? No confundir con este b, que acabamos de hallar, son cosas diferentes. O sea, este valor de c es el corte con el eje y de la recta tangente, y para hallar eso necesitamos el punto de tangencia, ¿verdad? El punto de tangencia. Pero el punto de tangencia se determina a partir de la función. Entonces, evaluando cuando x vale menos 3. Entonces, nada más para hallar el punto de tangencia, para hallar. Bueno, entonces aquí me faltó algo. Entonces, me faltó esto. F de x es igual, vean, aquí me faltó esto. F de x es igual a x al cuadrado más bx. Para ese caso, b ya es 8. Entonces, listo. Ahí necesita cambiar el valor de b. Entonces, para hallar el punto de tangencia, haga, y esto, coloca nomás f menos 3, porque le equivale a menos 3, y quedaría menos 3 al cuadrado, más 8 por menos 3. ¿Verdad? 3 al cuadrado queda 9, queda 8 por menos 3, queda menos 24, ¿verdad? Y eso entonces inmediatamente hallan el punto de tangencia. Y eso implica aquí. Entonces dije acá, eso quedaría 9 positivo. Eso queda menos 24, queda menos 15, si no me equivoco. Entonces, que menos 3, menos 15 es el punto de tangencia. Ok. Luego, vean esto, el valor de C, este valor de C que andamos buscando, aquí está arriba, este valor de C realmente es el B sub T. Es el B sub T, y este es igual simplemente a Y menos M sub T de X. Pero el valor de Y es menos 15. M sub T es 2, ¿verdad? Aquí lo teníamos originalmente, ¿verdad? Es 2. Y el valor de X es menos 3. Entonces quedaría menos 2 por menos 3, queda 6 positivo, menos 15 queda 9 negativo. Listo, ya tenemos todo.
el valor de C de menos 9. Entonces ahí como finalmente. Ahora como en resumen. Sería como la respuesta. B era igual a 8. Y C es igual a menos 9. Esa sería la respuesta final de este ejercicio. ¿Tienen alguna duda en relación con este? ¿Queda todo claro? ¿Ok? Y voy a hacer sí, un ejemplo, ya un último ejemplo, muy diferente a estos tres que hemos hecho. Sí tiene un nivel de dificultad mayor. Dice así, determine las ecuaciones de las rectas que pasan por el punto punto 1,4 y que son tangentes a la curva definida por f de x 4 menos x al cuadrado. Ok, solución. Esta sí reviste como un problema mayor de dificultad, ¿verdad? Pero tampoco no es que sea tan difícil. Simplemente hay que tener cuidado. De hecho, tal vez aquí sí ayuda demasiado una interpretación gráfica, aunque no es necesario que usted lo haga en el examen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, repito, voy a dar aquí una interpretación gráfica, pero no es necesario en el examen. Una interpretación gráfica sería, es que con la interpretación gráfica yo sé que van a entender mejor. ¿Verdad? Voy a agregar una más. Quería algo así. La curva es una parábola. Esta curva, ¿verdad? Ustedes tienen que... Esta curva es una parábola cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces, de precálculo saben dibujar eso, entonces quiero hacer rápidamente. Y de hecho, el vértice parte en 4. Entonces, ponemos aquí está el 4. Aquí está el 4. El vértice parte ahí. Y va cóncava hacia abajo y corta, si no me equivoco, en 2 y menos 2. Aquí 2. Es una aproximación gráfica, no ocupa exactitud. Ahí va. Está el punto menos 2, aquí está el punto 2. Aquí tenemos el punto 4. ¿Okay? Si uno ubica el punto que nos están dando el problema, el punto es 1,4. Aquí está. Ese punto 1,4 realmente es, voy a ubicarlo con color rojo. Digamos que aquí está el 1. Bueno, sí me quedó bien, pero el problema fue que
necesito una escala más grande para que no me queden tan pegados los números. O sea, lo que antes sí me quedó bien, pero necesito como una escala más grande. Si no, los números me quedan todos pegados y no se ve bien. Ahora sí. Ok, entonces dije, vamos a poner que aquí está el 4, vamos a poner que aquí está el 2, vamos a poner que aquí está el 2. O sea, lo que antes sí estaba bien, fue que para hacerlo un poquito más grande, está, más o menos a la parábola. Entonces, aquí menos 2 y aquí 2. Y esta es la parábola y igual a 4 más aquí está el cuadrado. Y ubico el punto, como antes les dije, el punto 1,4. Entonces el punto 1,4, puedo poner que el 1 está aquí. Y el 4 estaría como por acá. Entonces, el punto 1,4 sería este. Si ustedes ven este punto 1,4, que está acá, ni siquiera es un punto de tangencia, ¿verdad? ¿Por qué no es un punto de tangencia? Porque no pertenece a la curva azul, ¿verdad? ¿Y cómo se da cuenta uno? También, aquí yo me di cuenta por la parte gráfica, pero uno se da cuenta muy fácilmente porque ustedes cambian aquí la x por 1, o sea, fx cambian por 1 y no les va a dar 4. Entonces voy a hacerlo aquí. Entonces, note que 1,4 no es punto de tangencia. No es punto de tangencia. No es punto de tangencia. De hecho, ustedes agarran aquí f de 1, ¿verdad? F de 1 les va a quedar 4 menos 1 al cuadrado y eso les va a dar 3, ¿verdad? Entonces eso es como una X, ¿verdad? Que eso no es, ¿verdad? F de 1 nos da 3 y tenía que darnos 4 para que fuera punto de tangencia. Entonces no es punto de tangencia. Eventualmente, al no ser un punto de tangencia, ¿verdad? Y si nos vamos al contexto del problema, un poquito más ancho. Para irnos un momento al contexto del problema, noten esto. Determinen las ecuaciones. Vean que vienen en plural. De las rectas que pasan por el punto 1,4, pasan por este punto y que son tangentes a esta curva. Entonces, de hecho, aquí esta curva tiene dos rectas tangentes que pasan por este punto y que tocan a la curva un solo punto. De hecho, una aproximación gráfica a esas rectas tangentes sería esto. Una que viene y hace esto. Vamos a ver si me lo hago. Perdón. Color verde. Vean. Una recta que viene y hace esto, pasa por este punto y toca aquí un solo punto, digamos. Digamos que tocó acá, en ese solo punto, ¿verdad? Y otra recta tangente que pasa por ese punto y hace esto. Y tocó aquí un solo punto. Digamos que acá. Esas son las dos rectas tangentes que tenemos que averiguar. ¿Quiénes son estas dos rectas tangentes? Y precisamente pasan por este punto 1,4. Entonces, ven que son dos rectas tangentes, porque son dos posibles rectas tangentes. Por eso es que aquí nos dijeron, nos dijeron, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí en plural, determinen las ecuaciones de rectas tangentes. Y repito, la parte gráfica no es necesaria, pero yo quería explicar por qué aquí está en plural y por qué son dos posibles ecuaciones. Aquí están.
aquí fue una aproximación gráfica. Vamos a ver ahora sí a toda la parte algebraica. Esta sería la explicación algebraica, ¿verdad? De por qué 1,4 no es un punto de tangencia. Aquí está, ¿verdad? Igual aquí en la parte gráfica lo veo. Recuerden esto, para que sea punto de tangencia debe estar dentro de la curva azul. Ahí está. Entonces, ahora sí. Ok. Entonces, según el contexto del problema, o según el contexto, el problema, 1,4, ¿verdad? 1,4, el punto de 4, ¿verdad? Es un punto en la recta tangente. Es un punto de la recta tangente. Eso sí lo dice de forma explícita, ¿verdad? Aquí lo están diciendo, ¿verdad? 1,4, o sea, las rectas pasan por 1,4, entonces es un punto que está en la recta tangente. Entonces, aquí está, son puntos de la recta tangente. Ok, entonces nosotros necesitamos hallar estos puntos de tangencia. ¿Quiénes son estos puntos de tangencia? Entonces, voy a hacer aquí. Sea x igual a un punto de tangencia. Coma, entonces, o sea, yo desconozco quiénes son estos, entonces yo asumo que es un A, o sea, un A cualquiera. Sea que igual a un punto de tangencia, entonces, f de A, ¿qué sería f de A? F de A simplemente es 4 menos A al cuadrado. O sea, esto. Bueno, nada más cambio el X por A. Esta, recuerden que la curva es esta. Tal vez aquí me equivoqué, pero aquí, para no enredar, poner aquí fx. Aunque eso es indiferente, pero para no enredar. Ahí está. Entonces sea fa igual a 4 menos al cuadrado. Entonces, en realidad, entonces ¿cómo? El punto de tangencia es a, 4 menos al cuadrado. Ese sería el punto de tangencia. ¿Verdad? Ese sería el valor de x y el valor de y. Del punto de tangencia. Ahí está. A, 4 menos al cuadrado. El a del x y el 4 menos al cuadrado del y. Ese sería el punto de tangencia. Luego, ¿quién sería f' de x? ¿Quién sería la derivada de x? La derivada de esta función, obviamente, sería menos 2x solamente. Menos 2x. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la curva fx igual a 4 menos x al cuadrado en el punto x igual a es, vamos a colocar aquí abajo, es m sub t igual menos 2a. ¿Por qué? Vean que la derivada, bueno, aquí tal vez para que quede más claro, simplemente recuerden que recuerden que la pendiente es la derivada de la función evaluada en el punto, entonces evaluada en a, eso quedaría menos 2a. ¿Por qué? Porque la derivada es menos 2x, nada más cambio la x por a, entonces quedaría menos 2a. Esa sería la pendiente de la recta tangente. Ahora, y aquí viene, digamos, como la clave, ¿verdad? Entonces, observe que, y esa es la parte importante, observe que 1,4 y a, 4 menos al cuadrado son
puntos de la recta tangente. ¿Por qué? Porque son puntos de la recta tangente. Véanlo acá. Si nos vamos a la parte gráfica, recuerden que 1,4 nos dijeron al inicio que pertenecía a las rectas tangentes, ya sea a esta que está acá o a esta que está acá, pero es un punto de recta tangente. Y esos puntos que están acá son puntos de tangencia, y esos puntos de tangencia son precisamente es este. Recuerden que este es el punto de tangencia, aquí está, es el punto de tangencia. Entonces, la recta, cualquiera, ya sea esta o esta, cualquiera de las dos, pasan por este punto y también pasa por este punto. Entonces, coma aquí, coma. Entonces, ¿cuál sería otra forma de determinar la pendiente de la recta tangente? Usando lo que conocemos de rectas. Agarran ustedes, qué sé yo, si estos dos puntos pertenecen a la recta tangente, entonces pueden tomar. Recuerden que la pendiente se halla. Si yo tengo dos puntos de la recta, la pendiente sería, qué sé yo, 4 menos al cuadrado, menos 4, o sea, este menos este y el a menos 1. Entonces sería otra forma. Con azul. Sobre. Recuerden, si yo tengo dos puntos de la recta, entonces sería este, o sea, y2 menos y1 y x2 menos x1. ¿De acuerdo, verdad? Y aquí se cancela este con este, ¿verdad? O sea, se cancela este y este. Quedaría menos al cuadrado sobre a menos 1. Entonces, aquí tenemos que m sub t vale esto y aquí tenemos que m sub t vale también esto. O sea, tenemos dos posibles valores, ¿verdad? Entonces, repito, este ejercicio sí es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero sí que yo quería hacerlo más para que tuvieran idea cómo se hacía. Entonces, de asterisco y doble asterisco, ¿verdad? Se tiene que, o sea, simplemente se igualan. Ustedes van a tener que menos 2a es igual a menos a al cuadrado sobre a menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Empiezan a despejar el valor de a, ¿verdad? Por ejemplo, este a menos 1 pasa ya a multiplicar, entonces quedaría menos 2a al cuadrado más 2a igual a menos a al cuadrado. ¿Qué implica eso? Entonces, este a al cuadrado pasa ya a sumar y quedaría nada más menos 2a al cuadrado más 2a igual 0. Aquí agregar una página más. Entonces, de aquí, ¿qué implica esto? Factorizo la, entonces quedaría menos a más 2 igual a 0. Entonces, ¿qué implica eso? Que el a vale 0 o el menos a más 2 vale 0. O sea, ¿qué implica eso? Que a vale 0 o que en este caso el a vale 2 positivo. Entonces, ahí tenemos los dos valores de a. De hecho, tenía que dar dos valores. ¿Por qué tenía que dar dos valores? Porque hay dos posibles puntos de tangencia, acá y acá. Ok, entonces, por tanto, ¿verdad? Por tanto, los puntos de tangencia son, bueno, son cuando a vale 0, o sea, si el a vale 0, ¿verdad? Simplemente tenemos acá, como aquí. Recuerden que este era el punto de tangencia, aquí está, este era el punto de tangencia, quiero ir. Entonces nos cambian, quedaría 0 y 4 menos 0 quedaría 4, entonces quedaría 0,4, 0,4 y el otro nada más cambien el a por 2. Entonces si vienen para acá, aquí, quedaría 2 y 2 al cuadrado quedaría 4, entonces quedaría 2,0. 2 acá y aquí, 2,0. Voy a ver mi dibujo, nada más. Vean mi dibujo.
Recuerden que un punto de tangencia es este, y este punto precisamente es 0,4, ¿verdad? Y el otro punto de tangencia es 2, el otro punto de tangencia fue, perdón, 2,0, ¿verdad? Fue perdón, ahí me equivoqué, menos 2, menos 2,0 dice. Es que, vamos a ver. Sí, bueno, es que aquí, obviamente, yo el dibujo lo hice de mano alzada. Obviamente, el punto que está ahí no me va a conseguir exactamente, pero en realidad sería como este punto que está acá. Pero aproximadamente es ese punto que está ahí. Ujú. Sí. Ok, esos serían los dos puntos de tangencia. Nada más déjenme aquí, nada más déjenme aquí, todo lo hice correcto, que sería menos 2a, pasa este a menos 1 ya a multiplicar. Entonces quedaría menos 2a al cuadrado y menos 2a por 1 queda más 2a. Este ya para sumar, ¿sí? Factorizo la a y aquí, sí, perfecto. Todo está correcto. Entonces ya tenemos los puntos de tangencia. Ahora sí, solamente hallamos solamente hallamos las rectas. Entonces, ahora sí, ya lo que sigue ya es muy sencillo. Entonces, las rectas tangentes son, ¿verdad? Son, bueno, voy a hacer aquí los puntos. Si el punto de tangencia es 0,4, entonces, ok, si el punto de tangencia es 0,4, entonces ustedes vienen para acá arriba. Recuerden que la pendiente es nada más menos 2 por A. En este caso, el A vale, en este primer caso, el A vale 0, ¿verdad? Entonces, M sub T vale 0, o sea, la pendiente vale 0, ¿verdad? Y el B, el B sub T, recuerden que es Y menos MX, bueno, M sub TX. Y en este caso quería Y, el Y vale 4, aquí está, Y vale 4, menos 0 por X, menos 0 por 0 quedaría 4. Entonces, si el punto de tangencia es, entonces, ¿cómo? La ecuación L sub T es Y igual a MX más B, pero MX nos dio 0, entonces quedaría solamente Y igual 4. Sería la recta Y igual 4. De hecho, sería esta recta, Y igual 4. Es una recta horizontal. Y la otra sería si el punto de tangencia es 2,0, entonces, ¿quién sería M sub T? Entonces, simplemente recuerden que estamos en este punto, 2,0 corresponde cuando A vale 2. Entonces, cambian aquí cuando A vale 2, entonces el M sub T sería menos 4. Entonces, quedaría aquí menos 4. M sub T vale menos 4. Y B sub T simplemente se agarran Y menos M sub T. X, que en este caso quedaría el Y. Vean que el Y en este caso vale 0. Quedaría 0 menos M sub T vale menos 4 por X que vale 2. Y quedaría 8 positivo. Entonces, coma, la ecuación L sub T es Y igual MX más B, o sea, Y igual a menos 4X más 8. Ahí tenemos, se supone que sería esta recta que está acá, esta otra sería menos 4X más 8. De hecho, tiene sentido porque ven que es decreciente y la pendiente es menos 4. Tiene sentido.
Este problema, repito, sí es un nivel de dificultad mayor, ¿verdad? No sé si algo así entrará en el examen, pero ahí quería hacerlo, porque me lo encontré en un libro, me llamó la atención. Y los problemas 1, 2 y 3 es un nivel de dificultad más parecido a los del examen, pero este 3, este 4 sí es un poquito más difícil. Luego ahí está para que los hagan. El jueves, para el jueves tengo planeado hacer unos 3, 4 ejemplos más, pero que ya involucra derivación implícita y además de eso, involucra ya cuando ustedes piden las rectas tangentes que sean verticales y horizontales propiamente. Entonces ahí ya termino de ver como que todas las posibles situaciones que puedan entrar en el examen. Ahora, y también en un examen me encontré una pregunta bastante interesante que la tengo ahí también ya anotada sobre ese tipo de problemas que también quiero realizar el jueves. Entonces, ¿quedó claro este último ejercicio? Bueno, y todo en general. Sí, ahora me dicen que sí. Sé que la clase hoy sí fue un poquito más larga, ¿verdad? Pero es para que el jueves nos quede más chance. Recuerden que el jueves ya sería la última clase conmigo, ya luego continuaría el compañero don Carlos Márquez, para que lo tomen en cuenta. Y el jueves terminamos la materia del primer parcial, eso sí también, ya terminamos todo. Entonces, quedamos por acá en el transcurso del día de hoy, primero Dios, les hago llegar este documento, ¿verdad? Este que acabo de escribir acá, ¿verdad? Y también les hago llegar el link del video. Entonces, todo queda bien, entonces voy a finalizar la reunión. Les agradezco mucho por el tiempo de hoy y nos vemos entonces Dios primero el jueves.